Bienvenido a un nuevo episodio de Educando Centennials. El día de hoy vamos a ver el método Doman, cómo enseñarle a leer a tu bebé. Como tú ya lo sabrás, todos los bebés son como pequeñas esponjitas. Ellos absorben una gran cantidad de información con mucha facilidad y a una gran velocidad. Así que tenemos que aprovechar esta habilidad de ellos. Cuando ellos son chiquitos, ellos son capaces de descifrar y entender un lenguaje abstracto completo, como lo es el español. Y lo hacen por medio de la audición, simplemente escuchándote a ti hablar, escuchando hablar a todas las personas que tiene a su alrededor. Sin embargo, si te pones a pensarlo, esto es realmente una tarea muy difícil, porque nosotros siempre hablamos de una forma distinta. Cuando decimos la palabra mamá, no siempre la decimos de la misma forma. A veces cambiamos la entonación, cambiamos la velocidad, cambiamos la forma de decir las cosas. Y a pesar de todo esto, el bebé es capaz de aprender esta palabra. Y todo esto por medio de la audición. Pero ¿qué pasaría si nosotros le ayudáramos al bebé a aprender este mismo lenguaje abstracto, ya no por medio de la audición, sino por medio de la visión, que de hecho es mucho más rápido que la audición? Y adicionalmente tiene la ventaja de que nosotros podemos mostrarle a él la palabra mamá escrita en un papel de tal forma que la imagen siempre sea la misma, a diferencia de la audición en la que siempre cambiamos el tono, la velocidad o el volumen de nuestra voz. La palabra escrita mamá siempre va a ser la misma. Si nosotros se lo mostramos, en teoría, debería ser más fácil para el bebé poder aprender esta palabra de forma escrita. Adicionalmente de que esto va a ayudar a desarrollar su cerebro y de que esto va a ser realmente un juego muy divertido para él. Si esto te interesa, a pesar de que tengas algunas objeciones o que creas que esto no es posible o que tengas algunos miedos, por favor, sigue escuchando. Vamos a hablar sobre todo esto en el episodio de hoy. Así que aquí vamos. ¿Quieres ver a tus hijos desarrollar su máximo potencial? Que encuentren sus talentos y que hagan lo que vinieron a hacer al mundo. ¿Temes que el colegio o la sociedad les quite su autenticidad o su creatividad? ¿Quieres algo mejor para ellos? Pues no estás solo y la educación alternativa fue hecha para ti. Así que bienvenido al club. Aquí compartiremos los conceptos, innovaciones y experiencias de los que ya recorren este camino. Espero que te guste. ¿Cómo enseñar a leer a su bebé? Y todo con menos de 30 minutos al día. Esto no es un producto de televentas, sin embargo tiene una gran historia detrás. Todo comenzó cuando la familia Lunsky tuvo a su cuarto hijo, Tommy. El problema era que Tommy tenía una grave lesión cerebral. El médico les dijo que él iba a ser un vegetal durante el resto de su vida, que nunca iba a poder hablar ni moverse, así que lo mejor era recluirlo en una institución por el resto de su vida. Sin embargo, su padre, que era polaco, se negó ante este hecho. Se paró y le dijo al doctor que no iba a permitir que su hijo viviera de esa forma. Así que durante un tiempo estuvo preguntando con distintos doctores para encontrar una solución a la lesión de Tommy. Y uno de estos doctores los llevó al instituto del Dr. Doman, el Instituto para el Desarrollo del Potencial Humano. Tommy llegó a este instituto cuando él tenía 3 años y allí le dieron un tratamiento para que los padres pudieran estimular el cerebro de Tommy para que éste pudiera desarrollarse. Sus padres siguieron el tratamiento con mucha disciplina y paciencia, así que Tommy empezó a mejorar pronto. En la segunda visita de revisión, Tommy ya reptaba, y en la tercera ya gateaba e incluso ya decía sus 2 primeras palabras, mamá y papá. Fue poco después, cuando Tommy ya tenía 3 años y medio, cuando su madre hizo algo que solamente una madre haría. Ella le compró una cartilla de lectura a su hijo, una cartilla que contenía diferentes palabras con dibujitos, para enseñarle a su hijo que tenía una grave lesión cerebral, que apenas decía 2 palabras y que apenas estaba gateando. Quería enseñarle a leer. Frente a cualquier otra persona esto podría sonar completamente loco, sin embargo funcionó. Cuando Tommy tenía 4 años, el papá le decía a los médicos que Tommy ya era capaz de leer todas las palabras de la cartilla. Sin embargo, nadie le creía, simplemente asentían e escribían en el informe que el papá decía que Tommy podía leer las palabras de las cartillas. A los 4 años y 2 meses, el papá decía que ya podía leer un libro para niños, escrito por el doctor Seuss. Frente a esto, los doctores simplemente sonreían amablemente y escribían en el reporte
que el papá decía que el niño podía leer un libro. Sin embargo, no le creían. A los 4 años y medio, el papá de Tommy decía que Tommy ya podía leer todos los libros del Dr. Seuss. Pero pasaba exactamente lo mismo. Los doctores no le creían. Fue en la visita número 11 cuando todo cambiaría. Cuando Tommy tenía 5 años, su padre decía que Tommy ya podía leer cualquier cosa, incluso el Reader's Digest, que es una revista de Estados Unidos. En este momento, llegó una señora con una comida para los doctores que estaban haciendo la evaluación del niño. Y entonces el padre, dándose cuenta de que los médicos no le creían, escribió algo en un papel. Escribió: a Glenn Doman le gusta beber jugo de tomate y comer hamburguesas. Y le pidió al niño que lo leyera. Y el niño lo pudo leer perfectamente. Así que los doctores se asombraron, no pudiendo creer que el niño pudiera en realidad leer. Así que le pidieron al padre que escribiera otra cosa. Entonces el papá escribió: al papá de Tommy le gusta beber cerveza y whisky. Tiene una barriga muy grande y gorda de beber cerveza y whisky en la taberna de Tommy. Sin embargo, cuando Tommy había leído tan solo las primeras 3 palabras en voz alta y a un ritmo completamente normal, se comenzó a reír. Sin embargo, la línea graciosa sobre la barriga de su padre estaba en la 4ª línea y él hasta ahora iba en la 1ª. Esto era completamente increíble para los doctores. No me puedo imaginar su cara de sorpresa al ver que este niño con lesión cerebral pudiera leer. Y no solo que pudiera leer, sino que en realidad comprendía lo que estaba leyendo. Y no solo comprendía lo que estaba leyendo, sino que en realidad leía más rápido de lo que hablaba, de lo que pronunciaba lo que estaba leyendo. Y esto lo hacía a una velocidad completamente normal. A partir de este momento, ellos decidieron crear un programa de lectura, estudiaron el caso de Tommy y buscaron bibliografía sobre cómo enseñar a los niños a leer. Y para su sorpresa se dieron cuenta que esto no era nada nuevo, que en realidad muchas personas en la historia habían enseñado a sus hijos a leer. Obviamente casos esporádicos, un caso por aquí, un caso por allá. Pero desde hacía mucho tiempo, incluso siglos, había casos de niños a los que se les había enseñado a leer y que habían sido exitosos. Uno de esos muchos casos fue el caso de una niña que se llamaba Millie, cuya madre le enseñó a leer. La mamá escribió palabras con letras muy grandes en la pared de su cuarto. Y de esta forma le enseñó a leer cuando Millie era muy chiquita. A Millie le encantaba leer y aprender. Y dado que era un caso raro, fue un investigador a verla y a entrevistarla. Y ella le decía que a ella le encantaría quedarse en casa y leer 5 libros diarios si no tuviera que ir a la escuela. Además le decía que la semana pasada se había leído los 13 volúmenes del Real American Romance, en tan solo una semana. Frente a esto, el padre la verdad no le creía mucho, no podía creer que la niña pudiera leer tan rápido, o por lo menos no podía creer que pudiera comprender la totalidad de los libros. Entonces le hizo varias preguntas y ella respondió satisfactoriamente. En realidad ella podía leer muy rápido. Debido a esto ella se adelantó en el colegio unos 2 años y se graduó más rápido. Sin embargo, la niña no tenía ningún problema para relacionarse con los demás niños y era una niña perfectamente feliz. Y ella no es solo el único caso. Seguramente tú habrás oído muchos casos de niños que son súper genios aparentemente, que se adelantan cursos en el colegio, que se gradúan antes y que les encanta aprender, que leen rapidísimo y saben muchísimas cosas. Y generalmente estos niños comienzan a leer cuando son muy chiquitos. Entonces la pregunta es, ¿ellos comenzaron a leer desde que son muy pequeños porque son niños genio? ¿O ellos son niños genio porque empezaron a leer desde que eran muy pequeños? Es la eterna pregunta de qué fue primero, el huevo o la gallina. Así que el propósito de estas historias es simplemente demostrar que es posible que los niños aprendan a leer a edades muy tempranas, incluso antes de que puedan hablar. Ellos pueden leer y comprender palabras, incluso sin saber cómo se pronuncian. El Dr. Doman dice que los niños pueden leer palabras cuando tienen 1 año, frases cuando tienen 2 y libros enteros cuando tienen 3. La edad ideal para enseñar a leer a un niño es de 1 a 5 años, porque en esta edad es cuando ellos son unas esponjitas y absorben toda la información que tienen a su alrededor, sea buena o sea mala. Entonces es importante enfocarnos en que la información que reciban en realidad sea buena, porque después corregir esta información, si es errónea, es muy muy difícil.
Durante esta edad, del 1 a 5 años, los niños son capaces de descifrar un lenguaje completo. Tan solo escuchándonos a nosotros hablar y nosotros hablándoles, ellos aprenden 1, 2, 3, 4 o hasta 5 idiomas, dependiendo de con cuántos idiomas están en contacto. Por ejemplo, si el papá habla normalmente 2 idiomas, la mamá habla otro idioma, si la abuela habla otro idioma, todos estos idiomas se van uniendo en su casa y para el niño es completamente normal aprender todos estos distintos idiomas. Y él lo hace naturalmente y fácil, del año a los 5 años. Así que tenemos que aprovechar esta etapa para nutrir no solamente su cuerpo, sino también su cerebro. Porque durante esta edad, de nuevo, ellos absorben mucha información. Así que, si la mente del bebé no está ocupada aprendiendo a leer, puede que se ocupe en otra actividad mucho menos fructífera. Así que hagamos que estos años realmente valgan para ellos. Hay que enseñarles a leer. Aprender a leer a una edad temprana, además, potencia su desarrollo intelectual. Una persona no puede tener pensamientos más complicados que los que su lenguaje le permita formular. Así que leyendo, ellos pueden adquirir no solo nuevo vocabulario, sino nuevos pensamientos. Adicionalmente, ellos van a desarrollar su autonomía en el aprendizaje, se van a volver autodidactas, van a buscar libros que sean de su interés y los van a leer. Adicionalmente también van a ser lectores más veloces. Porque, por ejemplo, el otro día yo me metí a un curso de lectura rápida y decía que las 2 razones principales por las que nosotros leemos más lento es porque nos enseñan a leer por letras. Nosotros vemos las letras y dependiendo de cómo se pronuncia, leemos la palabra. Entonces, una forma de aumentar la velocidad de lectura es dejar de leer por letras y empezar a leer por palabras y posteriormente por frases enteras. Adicionalmente, otro problema que tenemos es la subvocalización. Nosotros tendemos a leer mentalmente, es decir, mentalmente pronunciamos lo que estamos leyendo, así no lo estemos hablando duro. El hecho de pronunciar la palabra nos quita tiempo porque el ojo puede percibir la palabra, comprenderla y entenderla mucho más rápido de lo que nosotros podemos decirla. Entonces esta subvocalización también disminuye nuestra velocidad de lectura. Si los niños aprenden a leer por palabras, así mentalmente, entonces su velocidad de lectura va a aumentar. Van a ser capaces de consumir mucha más información en este periodo de su vida en la que son literalmente esponjas, que pueden absorber un montón de información y que tenemos que cuidar qué información es la que están absorbiendo. Sería genial que en lugar de distraerlos poniéndoles un programa de televisión, pudiéramos distraerlos dándoles un libro que en realidad nutra su mente. Así que es importante enseñar a los niños chiquitos a leer. Pero ¿qué problemas potenciales se pueden presentar o qué problemas generalmente los padres o qué objeciones presentan los padres normalmente frente a esto? Muchos padres tienen miedo de que su hijo sabe leer antes de entrar al colegio, que cuando entre se aburra porque él va a saber leer y los otros niños no. Y al estar más adelantado, pues el niño le va a parecer aburrida la clase. Sin embargo, esto es un poco absurdo porque es literalmente retrasar el desarrollo de nuestros hijos simplemente para que estén dentro del estándar de los otros niños. ¿Cómo vamos a retrasar el desarrollo de nuestros propios hijos solamente para que no se aburran cuando lleguen al colegio? Para que no causen problemas. En lugar de esto, simplemente para que no se aburran, podemos darles un buen libro para que ellos lean cuando los demás niños están aprendiendo a leer. Otra objeción es que, dado que se van a aburrir, van a causar problemas en el colegio y la profesora no los va a querer. Sin embargo, esto es un problema del niño o de la profesora. ¿Quién presenta más un problema para la profesora? ¿Un niño que sabe leer o un niño que no sabe leer? En realidad debería ser el niño que no sabe leer. Si la profesora es inteligente, simplemente le va a dar un libro al niño que sabe leer mientras enseña a leer a los demás. Con eso el niño no se va a aburrir. Otra objeción es que el niño va a tener problemas para socializar. Va a ser el típico niño genio con el que nadie quiere estar. Sin embargo, esto se ha demostrado que no es verdad. Simplemente se han hecho los casos de estudio con niños que han aprendido a leer desde muy chiquitos y no tienen ningún problema para socializar. Son niños perfectamente normales y felices, simplemente tienen una mayor avidez por aprender y por leer. Les encanta. Entonces, bueno, creo que ya hemos revisado que los niños pueden aprender a leer, deberían aprender a leer y además les gusta y disfrutan cuando aprenden a leer. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo le enseñamos a leer a los niños? Básicamente seguimos las mismas reglas que para enseñarles matemáticas. Primero que todo, el juego de la lectura únicamente se puede jugar cuando tanto el niño como el adulto que le va a enseñar a leer estén en perfectas condiciones, cuando ambos estén felices y contentos de la vida.
Si el niño se portó mal, entonces no se juega el juego de la lectura. Si el niño está triste, si el niño está cansado, si el niño está bravo, si ha tenido un mal día, un día difícil, o si el adulto está en iguales condiciones, no se puede jugar el juego de la lectura. Solo se juega cuando ambos estén contentos. El juego de la lectura tiene que ser divertido. Si no te la estás pasando bien, lo mejor es que pares y no lo hagas. Esa es la regla número 1, que es la misma regla que aplica para enseñar matemáticas. Al igual que al enseñar matemáticas, la idea es hacer muchas sesiones cortas, porque el niño, no es que los niños tengan poca concentración ni poco enfoque, lo que pasa es que los niños quieren aprender sobre absolutamente muchas cosas. Entonces ellos dedican su enfoque al objeto de estudio el tiempo que sea necesario y luego quieren moverse al siguiente. Por eso es súper importante ir rápido en estas sesiones. No muy lento para que el niño se aburra, ni muy rápido para que el niño no alcance a comprender. Sin embargo, es más posible pecar por ir muy lento que por ir muy rápido. Entonces, en este tema de sesiones podemos iniciar con 5 sesiones al día de algunos minutos cada sesión. ¿Y qué es lo que le vamos a enseñar al niño? Vamos a ir avanzando por distintas etapas. La primera etapa es que el niño pueda leer las palabras mamá y papá. Esas palabras las vamos a hacer muy, muy grandes. En el libro está súper bien especificado cómo es el método y todas las medidas de todo esto, pero para que te hagas una idea, las palabras mamá y papá deben ser de tamaño de 12.5 centímetros por 10, cada letra. Entonces la idea es que sea muy grande porque cuando tú empiezas el programa, el niño va a ser chiquito. Entre más chiquito, pues sus vías visuales están menos desarrolladas y por lo tanto necesita letras más grandes. Entonces las tarjetas van a iniciar con un tamaño de letra muy grande de color rojo y después vamos a ir mudando hacia letras cada vez más chiquitas de color negro. Esto simplemente porque el color rojo llama la atención de los niños chiquitos y el color negro crea un perfecto contraste con el blanco y por esto es más fácil de ver para los niños. Entonces en la primera etapa simplemente van a aprender las palabras mamá y papá. Te llevas un niño a un cuarto donde no haya ninguna distracción, donde no haya cuadros, donde no haya ningún ruido específico, donde no haya ni siquiera música, para que el niño no se pueda distraer. Le muestras la tarjeta donde dice mamá, a una distancia en la que él no lo pueda tocar, y le dices, aquí dice mamá. Se la muestras por un corto tiempo y ya está. Luego la quitas, lo abrazas, le das besitos, etcétera, etcétera. Y se acabó la sesión, no duró más que unos cuantos minutos. La idea es que hagas estas sesiones 5 veces al día. Y las sesiones deben estar separadas por lo menos con media hora de distancia cada una. En el segundo día ya le vas a preguntar, ¿qué dice aquí? Tú puedes esperar un tiempito, unos 10 segundos. Si no te responde, pues tú le dices, aquí dice mamá, con todo el cariño, sin exigirle al niño respuestas. Jamás se le deben exigir al niño, simplemente tú le estás dando el regalo de aprender a leer. Con eso simplemente tú quieres confirmar que el niño efectivamente lea su primera palabra. Pero nunca debes mostrarle decepción o tristeza si el niño no te responde. Tú simplemente continúas y perseveras hasta que el niño entienda su primera palabra, mamá. Una vez entienda mamá, le muestras papá. Y la etapa 1 estaría completada. Después de esto se pasa a la etapa número 2, donde tú le muestras vocabulario del cuerpo humano. Entonces le agarras la mano y le dices, esto es mano, y le muestras la palabra mano, y así con todas las partes del cuerpo. Estas letras ya son más chiquitas, tienen 10 centímetros de alto. Después vamos con palabras del mundo inmediato del niño, que es la etapa 3, por ejemplo, la silla, la mesa, la puerta, el baño, la cocina, este tipo de cosas. Luego, la idea es que el niño sea capaz al final de leer un libro chiquito para niños. Entonces lo que vamos a hacer es escoger muy bien un libro chiquito para niños y vamos a coger todo el vocabulario que tenga ese libro y se lo vamos a enseñar al niño. Entonces esas palabras son las que le vamos a enseñar en la etapa 4. En la etapa 5 ya le vamos a poner frases, párrafos del libro que el niño pueda leer con palabras que ella sepa. Aquí las palabras son más chiquitas. En la etapa 6 el niño ya va a poder leer un libro con un vocabulario limitado. Y lo último que se le enseña al niño es el alfabeto. Al igual que en las matemáticas, nosotros empezamos a enseñar lo concreto y luego pasamos al abstracto. Así como en matemáticas tú no te pones a explicarle al niño qué es la suma,
ni te pones a dar una completa disertación sobre el concepto de la suma, etcétera. Tú simplemente le muestras el hecho, 5 más 2 igual a 7, y él deduce que es la suma. Con las palabras es exactamente lo mismo. Tú le muestras los hechos. Tú le muestras aquí la palabra que dice balón y le dices, aquí dice balón, y le muestras un balón de verdad. La palabra balón tiene un significado concreto que es balón. Y eso es mucho más fácil de explicar que, por ejemplo, la letra B. ¿Qué es la letra B? Tú le puedes decir al niño, esto es B. ¿Pero qué es B? No tiene nada, no tiene ninguna utilidad para el niño en su mundo, no la va a usar en su día a día, no le sirve para comunicarse contigo, no tiene ningún sentido. La letra B únicamente tiene sentido cuando el niño ya conoce varias palabras, por ejemplo, bebé o balón. Él ya puede ver que la letra B es una parte de ambas palabras. Y así la parte abstracta es mucho más fácil de explicar a partir de la parte concreta. Entonces por eso el alfabeto es lo último que se enseña en este programa de lectura. Y básicamente esto es el método Doman. También hay otro libro que te enseña cómo enseñarle conocimientos enciclopédicos al niño. Los animales, los países del mundo, las banderas, las capitales, todo este tipo de cosas, porque el lema de Doman es el cerebro crece con el uso. Así que entre más cosas tú le enseñes a él, más cosas va a poder aprender. Entre más cosas aprenda, más aumenta la capacidad de su cerebro. Y esto fue todo por hoy. Espero que te haya gustado. Y el día de hoy te tengo un regalito. Si quieres enseñar este método de Doman a tus hijos, yo te tengo el resumen de cómo puedes aplicar este método con tus hijos, en el que te especifico cuáles son todas las etapas por las que tienes que pasar y cuáles son todos los pasos que tienes que seguir. Adicionalmente te incluyo las especificaciones del material que tienes que realizar y las primeras palabras del vocabulario para que le enseñes a tus hijos. lo puedes descargar completamente gratis de nuestra página web. Te voy a dejar el link en la descripción del programa o puedes ir a www.educandocentennials.com. Ahí puedes buscar el podcast y puedes descargarte Tanto el resumen como las palabras ya con el tamaño adecuado para que simplemente sea cuestión de cortarlas y comenzar a enseñarle a tus hijos. Si este contenido te gustó, por favor, muéstrame un poco de cariño. Regálame 5 estrellas, regálame un buen comentario sobre qué más temas quieres que hablemos aquí. Por favor, compártelo con tus amigos, que más padres se enteren de este tipo de cosas. Porque con la educación podemos cambiar el mundo. Chao, que tengas un excelente día.